Ok, empezamos. Bienvenida a este canal donde damos voz a personas reales. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Log, una mujer que ha recorrido un camino muy profundo desde su propia transformación personal hasta convertirse en guía de otras personas a través del coaching y las terapias de acompañamiento. Log es una emprendedora y también ha sido alumna y clienta. Hoy nos abre las puertas de su historia sin filtros. Bienvenida, Log, qué ilusión tenerte aquí hoy conmigo. Gracias, Maite. Encantada de compartir contigo y con Qué la bueno, audiencia. qué bueno. Pues vamos a empezar, si te parece, para ir al grano directas, una serie de preguntitas para que puedas explicarnos un poquito, pues, tu trayectoria y tu historia. ¿Sí? ¿Te parece bien? Vale, ¿Empezamos? perfecto. Genial. Bueno, pues así para empezar un poquito, ¿no? Que yo te quería preguntar que qué hacías antes de dedicarte un poco al mundo del coaching y de las terapias. Bueno, yo he estado muchos años en temas de economías solidarias, economías cooperativas, o sea, otra forma de hacer economía que la tendencia del mercado, donde el ser humano está en el centro, la tierra está en el centro y donde a menudo los emprendimientos son colectivos, con un servicio local para responder a necesidades y sin lógicas prioritarias de acumulación de dinero, sino un modelo rentable, pero con impacto. Entonces estuve como 15 casi 20 años en estos temas y antes de esto estaba en temas de cooperación internacional y antes todavía estaba en consultorías en partes organizacionales de empresa. Wow, una trayectoria increíble. ¿Y qué te llevó a iniciar ese proceso personal de transformación que lo cambió todo? Mira, a ver, para mí el mismo proceso mío profesional que veis que hay hay una evolución dentro de esto, ¿no? Había una búsqueda de alinearme con valores mías, ¿no? Entonces ha sido progresivo desde las grandes empresas que en el fondo no correspondía con lo que me interesaba, he ido a eh, trabajos relacionados a generar impacto en una Mm, sociedad donde vemos injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de cooperación internacional y luego de economías solidarias, al final son mis valores, ¿no? Han sido mis valores, pero visto desde el impacto hacia afuera, ante todo, y una problemática vista desde lo mental, suelo describirlo así, ¿no? Y es cuando en paralelo yo voy teniendo mis prácticas más de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de mirada y comprensión de la vida, pero de conocerme mejor también que ha hecho que de forma bastante natural, poco a poco, ha emergido esa voz en mí que decía que por ahí ya no era, que si quería expresar realmente quién soy, fuera de los condicionamientos, tanto yo diría societales como familiares, tenía que escuchar esa voz, ¿no? Y entonces me di el tiempo para poder hacerlo y de ahí salió lo que realmente en esta etapa de mi vida era lo más alineado conmigo y salió así, ¿no? Por ahí fue un poco el recorrido. Qué importante, ¿verdad? Escuchar esa voz, pararnos, salir un poco de esa rueda del hámster, ¿no? De esa rueda que llevamos de dinámicas de trabajo, de comidas, del día a día, ¿no? Y poder permitirte, ¿no? Ese momento de parar, reflexionar y saber, ¿no? Hacia dónde quieres ir. La verdad es que te felicito porque es algo que es difícil hacer y es necesario, pero al mismo tiempo no nos cuesta porque estamos metidas en una vorágine, en un día a día y ese momento es complicado. Y en ese proceso entiendo que también habrás pasado por algunos miedos que habrás tenido que atravesar, ¿no? Para convertir ese propósito personal también en un proyecto profesional. Cuéntanos un poco algún miedo que hayas atravesado, ¿no? En este proceso. Claro, es que al final, si vemos, si yo veo la vida como un crecimiento, una evolución, un crecimiento, al final es despojarse de los condicionamientos que tenemos, ¿no? Y estos condicionamientos al final se traducen en creencias internas, que son voces que en realidad no son nuestras, o son los de nuestra niña herida o esas cosas que hacen que nos generan miedos y bloqueos, ¿no? Entonces
Pues yo tenía el tema económico, la seguridad económica como miedo, tenía el sentirme capaz de llevar algo propio sola, bueno, al empezar, porque luego siempre se puede elegir emprender a varias personas, ¿no? Pero el mismo hecho de permitirme escuchar mi voz, hay que Mm. limpiar cosas antes de llegar a realmente permitirse esto, ¿no? Bueno, depende de las personas, ¿no? Esto es mi historia al final. Cada una lo tiene diferente, ¿no? Entonces yo diría más bien estas dos, ¿no? La parte económica asociado a cierto realismo y por otro lado la confianza en mí y el valor que me doy para poder avanzar hacia lo que me propongo y quiero ofrecer, ¿no? Dos claves que yo creo que casi todos los emprendedores atravesamos, ¿no? Esa parte de la incertidumbre económica, de pasar de esa seguridad, de esa tranquilidad que tenemos, ¿no? Cuando estamos trabajando por cuenta ajena, a de repente decir, bueno, ahora dónde saco los clientes, ¿no? Ahora mi día a día, el cómo voy a tener esa nueva estabilidad o ese nuevo escenario, ¿no? En el cual voy a tener una nueva realidad, ¿no? Y esa confianza financiera que hemos de tener de que seamos capaces de saber que podemos generar, ¿no? Esos nuevos ingresos. Y por otra parte, la confianza en uno mismo. Es que son dos temas importantísimas, ¿no? Para poder tú ver cómo eres capaz de poder aportar al mundo con todo ese conocimiento que tienes, que es valiosísimo durante muchos años de experiencia y gracias al cual puedes aportar ese conocimiento, esa experiencia para ayudar a otros, ¿no? Pero que al principio el síndrome del impostor, ¿verdad? Nos viene y nos dice, ay, ¿qué pasará? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿No? Pero es un miedo que entiendo que poco a poco, ¿no? Conforme has ido aplicándolo y poniendo en práctica, has ido superando ese miedo poquito a poco, ¿verdad? El hecho de ir poniendo acción e ir aplicando puede que haya sido una de las claves, quizás, ¿no? Para poder eliminar ese miedo. Porque en ese proceso, Locke, yo tenía una duda, es, ¿tú lo has hecho sola o has tenido la posibilidad de un acompañamiento para poder realizar ese proceso de forma acompañada? Mira, ha sido una mezcla de dos cosas, pero en realidad mucho del recorrido lo hice sola. Wow. Em, el hecho de formarme en un nuevo ámbito, ¿no? De acompañamiento, incluía acompañamiento al final como para arrancar, ¿no? Entre otros era practicar, 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 acompañar a mujeres, acompañar a personas. Esto ya es una forma de acompañamiento, ¿no? A nivel técnico, de cómo abordas un acompañamiento, un desbloqueo. Pero por otro lado, he tenido todo un periodo en que he necesitado hacerlo sola. He necesitado hacerlo sola por quien soy, ¿no? Porque otras personas tal vez no lo hubieran, bueno, necesitado, querido guianza más antes. Y siento que he necesitado pelear conmigo también de alguna forma, con estos miedos, etcétera, ¿no? Entonces, toda la parte de búsqueda más vocacional y de conectar con lo mío, he necesitado tiempo y me lo he montado a mi manera con lecturas, escuchaba podcast o lo que sea. Y también tengo mis prácticas que son de interiorización, ¿no? Que es la meditación, el yoga, la naturaleza, caminatas, etcétera, que a mí me ayudan mucho en procesar. Sin embargo, eh, donde he tardado en pedir acompañamiento y creo que hubiera podido ser mejor que lo haga antes y puedo volver a hablar de ello si hace falta, eh, pues es la parte más técnica, ¿no? La parte Mm. de emprendimiento técnico, que es la parte comunicación, la parte formulación de una oferta clara, la parte de, bueno, hacer vídeos, comunicar en Instagram, y la marca personal y todas esas cosas, sí, hay indispensable acompañamiento. He intentado sola, pero yo diría ahí sí que perdí un poco de tiempo, ¿no? Pero alguna enseñanza tenía que sacar de ahí para entender que era importante pedir apoyo a ese nivel, ¿no? Y que seguirá siendo el caso, ¿no? De todas formas. Qué bueno, cuántas herramientas nos has dado, ¿no? Al final es esa combinación de esa parte, ¿no? Qué bueno, cuántas herramientas nos has dado, ¿no? Que al final es esa parte de combinar las propias herramientas tuyas que ya tenías o que venías utilizando, ¿no? Para poder realizar ese desarrollo personal y al mismo tiempo profesional.
y por otra parte el dejarte guiar, ¿no? Por personas expertas tanto en esa parte más de marketing, comunicación o la parte de marca personal. Que hoy en día es clave, ¿no? Para poder ejercer tu profesión, ¿no? Y darte visibilidad como coach y terapeuta. Y hablando de este tipo de la profesión, ¿no? que tienes como interventora estratégica, yo creo que hay muchas personas que todavía no conocen, ¿no? lo que es la intervención estratégica, lo que es el coaching, ¿no? Hay mucha confusión, se habla mucho de coaching, pero realmente hay personas que no saben lo que es el coaching en concreto, ¿no? O que lo confunden un terapeuta, un coach, un psicólogo, un mentor, ¿no? Hay muchísima confusión. Y claro, en tu caso, que tienes además una especialidad tan concreta como es la intervención estratégica o el diseño humano, ¿no? Otro tipo de disciplinas en las que te has formado, inteligencia emocional, creo que sí que es importante que, si te apetece, ¿no? nos puedas explicar un poco en qué consiste la propuesta que tú realizas, ¿no? Esa propuesta de ayuda y acompañamiento para otras personas. ¿En qué consiste exactamente o qué tipo de personas son las que ayudas? Sí. Mira, básicamente a mí me es importante poder contribuir en situaciones donde la persona encuentra un bloqueo para avanzar en su vida. Y cuando digo avanzar, significa avanzar hacia ella misma, avanzar hacia su voz, hacia sus sueños, hacia una vida realizada, donde pueda expresar quién es, ¿no? Entonces, a menudo este bloqueo es difícil desbloquearlo solo. Sobre todo si hay un bloqueo muy profundo, que en realidad es el caso si se repite un bloqueo. O sea, si se repite siempre la misma situación y que al final llega a hacerte sufrir, ¿no? De alguna forma sentir frustración, un malestar, ¿no? Entonces, lo que aporto aquí es varias herramientas, pero la primera sí es el del desbloqueo emocional. Mm, Porque en realidad cuando no logramos avanzar es que algo nos está bloqueando y que hay probablemente una emoción, un patrón de funcionamiento que se está intensificando en la resistencia que hace que la persona no pueda avanzar. Entonces, para esto, y lo que significa que la persona se queda estancada en una supervivencia emocional, ¿vale? mm, Pero detrás de cualquier bloqueo, que lo vivo también, eh, hay un espacio de crecimiento tremendo. Entonces, es clave escuchar el bloqueo. El bloqueo no es algo malo en sí, es una indicación de por ahí toca ir, ¿no? Entonces, lo que trabajo aquí con las intervenciones emocionales, que son desbloqueos emocionales, son 2 sesiones intensas de alto impacto, como las wow. llamo, que en 2 sesiones largas buceamos para entender qué está pasando detrás de este bloqueo y en el fondo cuál es la emoción raíz que está bloqueada. Y en general nos lleva a una etapa muy joven de nuestra vida, donde algo se ha formado y se reproduce y se representa, se vuelve a presentar en nuestra vida en diferentes formatos de adulta y que hace que repetimos algo que en un momento dado acaba frenándonos y bloqueándonos para poder expresar quiénes somos y vivir la vida de forma más realizada, ¿no? No estamos para sufrir tampoco. ¿M? Entonces, esta técnica permite este desbloqueo, buceamos ahí, hacemos un desbloqueo y luego se puede reproyectar y la persona a los 3, 4 días ya puede volver a dar pasos hacia su vida con un nuevo sentir, porque desbloqueamos un sentir delimitante, ¿no? Eso es uno. Luego, el coaching, que también lo ofrezco a raíz de estas sesiones, si hay interés, es acompañar en el proceso de la nueva etapa de la persona. Si ella desea acompañamiento, lo enfoco bastante en temas de realización profesional, en particular de mujeres, aunque lo podría aplicar para quien sea que tenga un bloqueo en su vida, ¿no? No necesariamente vinculado a la parte profesional. Pero en general, un bloqueo emocional te impacta en todos los ámbitos de tu vida. Entonces yo me enfoco bastante en la parte de realización profesional, que está relacionada con la realización vital, y puedo acompañar en los pasos a dar una vez que salgas de la intervención emocional con más claridad, con una sensación más ligera, con más energía vital y con confianza puedes empezar a dar los pasos. Si estos pasos son búsqueda de propósito profesional, por ejemplo, o tener cierta disciplina en querer avanzar en algo y necesitar un acompañamiento que permita que la persona pueda seguir vibrando alto. Y cuando digo vibrar alto es tener emociones
altas que acompañan el proceso de cambio, de dar los pasos, porque si los damos desde un lugar de miedo constante, no vamos a manifestar nada muy de disfrutar más, nada agradable, va a haber más resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero manteniendo una emoción a nivel alto hace que vibramos más alto y las cosas son mucho más fluidas. Y veo que cualquier proceso de avance es un proceso para conocerse mejor. Entonces yo en el coaching alimento esto, alimento y guío a la persona para que esto les sirva para conocerse mejor y que sea una inversión para toda su vida, porque al final nos acompañamos a nosotras mismas toda la vida, ¿no? Y lo hago con herramientas holísticas que abordan tanto la parte mental, de creencias, la parte emocional, la parte física, que es clave porque todo está relacionado, y la parte energética, que es más sutil, pero que es clave también a la hora de permitir que el diálogo con la vida y el va y bien que pueda haber sea más fluido y que las cosas vayan más fluida de forma general, ¿no? Para avanzar. Y a eso, en el autoconocimiento, añado la herramienta del diseño humano, entre otras herramientas, que es un mapa de autoconocimiento de nuestro ser que nos permite avanzar alineadas con nosotras mismas y no desde lo mental de control únicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en realidad somos seres extraordinarios y reconocerse en ello y nuestras particularidades es muy bonito. Así nos queremos más y las cosas van más fluidas. Y así también podemos saber, mira, tengo esa habilidad específica y si es un tema de propósito profesional, podemos ver todas las habilidades que tenemos, que ya están inscritas en nosotras y que nos puede guiar en elegir algo más alineado con nosotras. No sé si me explico con estos elementos. Wow, sí, sí, muchísimas gracias por todo el detalle de la explicación. La verdad es que lo veo súper potente, lo, porque hay muy pocas herramientas hoy en día de terapia, de acompañamiento, metodologías que sean tan potentes en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Que en muy poco tiempo, como 2 sesiones potentes. Más luego entiendo lo que comentas, ¿no? Que son esas 2 sesiones potentes, pero que luego hay un acompañamiento posterior, porque es verdad que todo eso hay que asentarlo de alguna manera, ¿no? El practicarlo en el día a día. Y Si hay justo ahí interés, ¿sí? Si hay interés, es claro. el interés, Sí. claro. Y Mm. luego justo en ese acompañamiento es donde nos pueden suceder las dudas, ¿no? Las inquietudes, la... Pero claro, el ser capaz de en 2 sesiones potentes esa transformación es muy fuerte, es algo realmente pues con una... con un potencial increíble de poder transformar a las personas, ¿no? Como decías, y justamente desde ese bloqueo emocional que yo creo que si más o no, la mayoría de las personas en un momento u otro de nuestra vida lo hemos tenido, sea cuando hemos tenido que tomar una decisión importante, cuando hemos tenido algún evento de gran impacto emocional en nuestra vida, ¿no? O un fallecimiento, o una separación o algo positivo incluso, ¿no? A veces una boda, algo tanto positivo como negativo, ¿no? Que te puede bloquear emocionalmente y donde necesitas esa ayuda, ¿no? Para conseguir ese desbloqueo y poder mejorar esa situación, ¿no? Y tomar decisiones como comentabas, ¿no? Pues bien, aparte de la parte del desarrollo profesional, que es uno de tus enfoques claros, ¿no? El ayudar a mujeres que estén trabajando, emprendedores, empresarias, etcétera, ¿no? Donde a veces también tenemos esos bloqueos, pues para poder seguir con nuestro emprendimiento o para poder crecer profesionalmente y donde hay algo ahí que te está limitando, ¿no? Algún miedo, alguna creencia limitante, alguna cosa que te está impidiendo el desarrollo. Súper potente. Muchas Y gracias. gracias Porque por también aclarar esta parte, ¿no? O sea, es tanto mujeres que estén perdidas o no satisfechas en sus vidas profesionales sin realizarse, pero también emprendedoras que se están frustrando en su forma de emprender, aunque estén escritas en su propósito, pero hay una forma que se repite y que nos agota, ¿no? que Sí, no. Exacto. totalmente. Mm. ¿Hay alguna situación, porque ya has acompañado a bastantes personas, ¿no? En algún momento que hayas dicho, ostras, ¿no? Qué potente, algún momento que hayas hecho un clic, decir, wow, esto, ¿no? Con esta persona, qué cambio ha dado, ¿no? Qué transformación has vivido de alguna clienta, de alguna persona que digas, wow, ¿no? Fíjate, hasta qué nivel puede llegar a esta transformación o esta herramienta, ¿no? Esta metodología para conseguir estos resultados.
Mira, Creo yo que creo muchas, ¿eh? que Y te costará escoger a lo sí, mejor. sí, no, me es difícil, ¿no? Porque en el fondo yo creo que todo está relacionado con nuestro propio proceso, ¿no? Y creo que lo que más me impacta es mi cambio, mi sentir de cómo se desbloquea una mujer, ¿no? Mm, Y a menudo, para mí ha sido muy importante la etapa en la cual he sentido que a pesar de situaciones muy complejas de mujeres, un bagaje muy complejo, muy doloroso, eh, el sentir es lo que cuenta, más que la historia de qué le pasa. Entonces estoy más pensando en mujeres que tienen una carga ahí de un pasado muy, muy pesado, pero que en realidad el sentir es una partecita. Si nos enfocamos solo en esta, lo podemos transformar más allá de la historia que ha sido. Entonces pienso en estos casos, ¿no? No quiero describir casos específicos, pero a la vez esto no quita validez en lo extraordinario que puede ser una mujer que tiene al final una infancia agradable, con todo lo que necesita, pero que en el fondo tiene una pequeña creencia de estas mm, le- que le bloquea toda la vida. Y encontrar esa pequeña creencia que es algo, una tecla muy, muy, muy específica, muy propia de su forma de haber interpretado algo de niña, es clave. Entonces, yo estoy maravillada, me siento maravillada siempre en cada situación. me lo creo. Y lo que en mi propio proceso ha sido un punto de inflexión es darme cuenta que yo misma tengo que confiar en mi intuición Mm, de qué va a ser la orientación correcta que vamos a dar al desbloqueo total. y no meterle tanta mente. Y eso es mi ejercicio, ¿no? Y entonces las múltiples veces en que he sentido que sí, es mi intuición que me ha guiado ahí, me ha reconfirmado que era así y que ahora puedo encaminarlo sin preocupación ninguna y confiando que vamos a encontrar la tecla juntas Mm, y que escuche mi intuición, no darle muchas vueltas. Siempre puede ir a mejor, ¿no? Entonces, bueno, a la vez no te respondo del todo, pero no sé si no, aporta a ese nivel sobre la importancia de tanto el proceso de la mujer en su desbloqueo y en su, wow, puedo empezar a brillar por fin, por fin. darse cuenta, ¿no? Mm, Darse cuenta. mm. Porque en este proceso también seguramente hay muchas mujeres que no se atrevan a dar ese cambio, ¿no? Que quieran hacerlo, pero que no sepan por dónde empezar, cómo, qué metodologías, qué recursos hay para poder ayudarla, ¿no? O a veces por desconocimiento, a veces porque tu entorno más cercano no conoces a nadie, a veces pues porque pues esto, ¿no? No te has encontrado con esa dificultad a lo largo de tu vida y de repente un día la descubres y no sabes un poco dónde... O tienes miedos, o realmente tienes miedos, ¿no? A confrontar con ese dolor o con ese bloqueo o con eso que hay que superar, pero que es la manera de llegar ahí para poder crecer, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle a estas personas, mujeres, que no saben muy bien cómo dar ese cambio, ¿no? Que tienen ese miedo, que no se atreven, ¿no? ¿Qué podríamos decirles? Bueno, como un poco decías, ¿no? Que el mismo hecho de que haya un bloqueo no es malo en sí. Mm, Es una incomodidad necesaria para poder moverse. Porque si no tuviera la incomodidad de, uy, no me atrevo, ay, me siento mal con la idea, me da miedo, no haríamos nada, porque seguiríamos en lo mismo. mm, Entonces, esta incomodidad es un indicador de que por ahí es. Por ahí está el camino hacia el crecimiento y la realización. Entonces, claro, si sola no puede, siente que no puede, pues que pida ayuda, que encuentre ayuda, pero que tiene solución y más que solución, que no es el tema, es que hay regalos detrás qué y bueno. son tremendos. Tenemos una vida, al menos en esta encarnación. Tenemos una vida y no estamos para sufrir y quedarnos en espacios de confort. Que tengamos miedos económicos es totalmente entendible. Pero esto es lo que toca superar, porque en realidad cuando entras en un nuevo espacio luego,
habiendo dado la atención que toca a los miedos que se expresan, pues luego se abre un espacio de creación pura donde uno no está más en lucha. Claro que estará teniendo que gestionar sus emociones, que van a haber cosas que duelen, la vida está llena de dolores, pero que no tenga que transformarse en sufrimiento, quedándose en un lugar donde la persona no crece, no tiene ilusión, no disfruta. Entonces, ahí es la responsabilidad de la mujer de dar un primer paso. Y si sinceramente lo desea, seguro que le llega alguna persona adecuada para que pueda desbloquearse. Yo lo averiguo cada vez esto. Yo veo que cada sesión de claridad que doy para saber cuál es el proceso, en el tiempo entre la sesión de claridad y empezar el proceso de desbloqueo, la vida le aporta cosas y ya le da respuestas. Entonces, lo que cuenta es la sinceridad y de sinceramente ir dentro de ella proyectando en el hecho de que sí quiere esto, ¿no? Aunque no sepa cómo ni cómo superar la cosa. Así que el primer paso quizás es darte cuenta, ¿no? El hecho de darte cuenta de que ya hay algo que te está limitando, que te está frenando, que te está impidiendo tener la vida que deseas, ya es ese primer paso, ¿no? El que te des cuenta de que algo no te hace sentir bien, ¿no? Hay una ligera incomodidad, un malestar, una necesidad, una inquietud, una preocupación, algo que te impide hacer lo que tú deseas, ¿no? O conseguir lo que tú quieres. Eso es un poco el primer paso, ¿no? Como el darte cuenta, el poner conciencia de alguna manera a Exacto, que hay tomar algo que, conciencia. que te está aquí haciendo sentir mal, ¿no? Mm, A partir de aquí le pones conciencia y entiendo que es ya empiezas a buscar esos recursos, ¿no? El decir, bueno, ya algo me estoy dando cuenta, le pongo conciencia a ello y busco recursos, ¿no? Y a partir de ahí es donde pueden aparecer recursos como el coaching, la intervención estratégica, el diseño humano, la terapia, etcétera, ¿no? El acompañamiento, porque hay infinidad de terapias, pero es verdad que no todas tienen ni los mismos resultados, ni la misma metodología, ni el mismo proceso, ¿no? de acompañamiento. Y aquí es donde está ese valor diferencial, ¿no? que tú nos contabas antes sobre el proceso de acompañamiento, que me parecían claves, ¿no? El diferenciar realmente, ¿no? esa capacidad que tiene el proceso que tú realizas, esa metodología de hacerlo de forma rápida, efectiva y luego con resultados que pueden ser eh, con resultados que pueden ser en el medio y largo plazo, ¿no? No solo para tu vida personal, sino también para tu vida profesional, porque al final cuando tienes un bloqueo, como decíamos, afectan diferentes ámbitos mm, de tu vida personal o en el trabajo, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, en todo este proceso que tú has vivido, ¿no? En acompañamiento hacia a las personas para poder conseguir esos desbloqueos y ayudarles a conseguir esos objetivos, esos retos o esos, tanto personales como profesionales, tú también has tenido que vivir los tuyos propios para, como decíamos al principio, ¿no? Para poder vivir ese proceso de emprendimiento. Y sabemos que el proceso de emprendimiento pues tiene momentos en los que estás en plena euforia y otros momentos en los que pues tienes más baches emocionales, ¿no? Donde hay que ir pues gestionando también nuestra emoción. Quería preguntarte sobre herramientas que tú utilizas en tu día a día, hoy en día, en tu emprendimiento, por ejemplo, para seguir manteniéndote enfocada, seguir manteniéndote en equilibrio, ¿no? Antes has mencionado algunas de ellas, creo que vale la pena repetirlas, ¿no? Porque creo que son recursos vitales. am, y que son interesantes para que todas las oyentes o oyentes que nos estén escuchando, ¿no? los puedan aplicar también en su día a día. ¿Cuáles utilizas sí, tú, por ¿no? para supuesto. mantener ese foco, esa calma y Mm. ese equilibrio en tu gestión emocional, en tu día a día? Mm, mm. Bueno, decirlo que no es que lo mantengo en continuo, y esto es la gracia del emprendimiento, que en realidad es, para mí el emprendimiento es un pequeño laboratorio en acelerado Mm. del crecimiento personal, Qué porque en guay, es realidad, un máster. exacto, totalmente un máster. O sea que es una oportunidad también. O sea, quien se lanza ahí, si lo mira con conciencia, de que en realidad es un espacio de crecimiento, pues tal vez lo viva diferente. O sea, que cada obstáculo y malestar que pueda generarse, o que haya alguien que te lo recuerde o que te lo escribas en algún lado, ¿no? Yo me escribo cosas también para recordar que es el camino este, Mm. porque es como jugar con la vida, con una misma, con lo externo, lo interno, y es un espacio de autoconocimiento tremendo, ¿no?
Entonces, claro, está acompañado de miedos, está acompañado de todas esas emociones, como para decirte, por ahí es, por ahí no es, o sea, te guía, porque cada emoción te guía al final para poder crecer, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, mantener esta visión de que, claro, hay cosas que no me gustan tanto hacer, pero hacerla desde una obligación que no me hace disfrutar nada, si Mm, estoy en la obligación, a veces lo hago así y me doy cuenta que tiene poco resultado. Entonces, ¿de qué sirve invertir tanto tiempo en resistencia, que no me gusta, que no me gusta? Entonces, mi punto es encontrar una forma de disfrute en todo. qué bueno. Entonces, algo que me ayuda a encontrar ese disfrute es también recordar regularmente el propósito de lo que hago, Ujú. ¿no? Yo quiero contribuir a esto, ¿no? Quiero contribuir a que más mujeres puedan realizarse plenamente porque van a tener un impacto en su entorno que va a ser la sociedad que a mí me gustaría que encontrar y dejar a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder estar en este nivel de disfrute, yo necesito, por ejemplo, em, cultivar emociones altas, ¿no? Y conectar también conmigo. Si estoy desconectada y que lidio todo con la mente, toca hacer esto. Yo soy puedo ser muy organizada, era coordinadora de proyectos, etcétera, pero esta parte justamente la quiero usar, pero para ciertos espacios. Yo quiero conectar con algo más tranquilo y más de placer y de disfrute. Entonces, a mí me ayuda mucho la naturaleza, estar en un ámbito de naturaleza, ir a recargarme, o sea, mantenerme la más elevada posible mi sentir, que genera vibración positiva para también atraer cosas buenas, ¿no? Bonitas y del camino, ¿no? Entonces, meditar, intento meditar cada día. Hago también limpiezas energéticas con respiraciones internas, que yo sé que esto contribuye a una vibración más alta también y para mi crecimiento. Em, Estar en cosas de disfrute, bailar, tocar música o cantar, que sea mal o bien, no importa, lo que cuenta es que disfrute esas cosas. Em, no estar siempre en la obligación de, porque podemos caer en esto en el emprendimiento a veces, según quién, Mm. y entonces reservar espacios para estas cosas que nos nutren, ¿no? Entonces yo practico yoga, el yoga es muy importante para mí, también soy profesora de yoga, aunque no hago profesión de esto, aunque doy una clase a la semana, pero eh, lo comparto porque a mí me llega y me mantiene muy equilibrada, muy conectada con algo más tranquila, conectada con un todo, confiando en la vida, que no estoy sola aquí, no estoy sola lidiando con los obstáculos y todo está controlado por mí, y entonces si no sale bien es por mí. No, nada, es otra dimensión. Entonces, si hago mi yoga, mi meditación, pues me vuelvo a sentir así, como que no tengo el control sobre todo. Lo único que mi responsabilidad es mantener cierta elevación a nivel emocional y vibracional, ¿no? Entonces, esto lo cultivo así. ¿Qué más? A mí me gustan los olores, soy muy olfativa, entonces tengo aceites esenciales que huelo, que unos tienen mezclas con propósitos específicos, pero a mí me hace sentir bien y tengo como mi ritual. Cuando voy a trabajar, me pongo mi despacho, por ejemplo, si estoy en mi despacho, si no estoy viajando haciendo las sesiones desde fuera, igual voy con mi aceite, lo pongo, eventualmente una velita, algo que marque que esto es un espacio al final muy sagrado. Puedo crear cada acción, que cada acción tenga un sentido, esto para mí es muy importante. No siempre lo hago, hay días que no, pero me veo y me observo. ¿Por qué? Porque medito. Y cuando tengo esos espacios de meditar o ir a caminar, me permite verme y decir, vale, pues aquí lo has hecho desde un lugar que no era óptimo, pues la próxima vez será diferente. Entonces uno va creciendo y aprendiendo en camino con sus prácticas, ¿no? Y encontrarme con amigas, amistades, nutrirme y no solo estar ahí siempre en las tareas y las tareas, las tareas, ¿no? Que esto para mí no trae nada muy positivo. ¿Cuántas herramientas?
Yo creo que hay que coger papel y boli porque nos has dado muchísimas herramientas. Qué contenido tan valioso, ¿no? Estoy súper contenta porque creo que nuestro público, nuestra audiencia se va a llevar muchísimas herramientas súper interesantes para poder aplicar. Así que te lo agradezco muchísimo. Y ya para acabar, quería preguntarte si alguien quiere buscarte, contratar tus servicios, conocerte un poquito más, entrevistarse contigo, hacerse un café, lo que sea, ¿cómo pueden contactar contigo? Claro, a ver, tengo un blog, un pequeño blog donde esto es para la parte de realización profesional, ¿no? Y Ujú. desbloqueos emocionales. Ahí que vamos a marcar la dirección. Ahí puedes ver un vídeo donde explico mejor cómo es la intervención estratégica emocional, por ejemplo. Estoy por sacar una página que espero que esté lista para cuando saques la entrevista, donde también introduzco la parte de coaching y diseño humano, ¿no? Y finalmente mi Instagram. Estoy empezando a nutrirlo porque esta parte de comunicación hasta ahora me había faltado, ahora lo estoy desarrollando más. Entonces ahí siempre hay un botón para sacar cita conmigo. Yo hago sesiones de claridad gratuitas para que Oh, cada persona pueda sentir si esto es lo suyo, si quiere saber algo más personalizado, porque cada historia es diferente, que pueda sentirlo y que pueda escuchar su intuición, ¿no? De esa persona es para mí, yo quiero trabajar con ella, quiero hacer algo con ella, ¿no? Que yo creo que es la mejor forma de elegir a alguien, ¿no? Porque ofertas hay muchas y yo creo que hay muchas válidas, pero lo que cuenta es si conectas, ¿no? Esto. Y si no, pues ahí está mi número WhatsApp al final en cada página. En el Instagram lo puedes alcanzar a través de Linktree, que hay el enlace. ¿cómo se Y llama tu también, Instagram? perdón, ¿Cómo se llama tu Instagram? mi Instagram se llama Laure Young. Laure Young. Perfecto, lo pondremos ¿Vale? abajo en el texto del vídeo para que lo puedan ver. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y tengo el LinkedIn también, LinkedIn. aunque de momento no lo muevo mucho, está escrito lo que ofrezco, básicamente. Y voy siguiendo a personas, sí. Pondremos toda la información también al pie de página del vídeo para que cualquier persona que pueda contactar contigo pues pueda también hacerlo vía teléfono, email, WhatsApp o bien agendando esa sesión que muy generosamente y muy amablemente ofreces de forma gratuita porque verdaderamente seguro estoy 100% convencida de que son sesiones donde ya debes aportar grandísimo valor, porque si en tan solo media hora has sido capaz de aportarnos tantísimo valor, imagínate, ¿no? En una sesión individual intentando acompañar o acompañando a personas que tengan una problemática concreta. Así Gracias, que hasta Maite. aquí sería la entrevista que dejamos hoy, pero repetiremos porque me ha encantado. Gracias por compartir tu historia con tanta verdad, con tanta sabiduría, con tantísimo valor y con tanta luz. Seguro que muchas personas hoy tienen el corazón más lleno y valiente y sobre todo se han sentido muy inspiradas con tu historia y con todo lo que puedes aportarles. Y Gracias, Maite, y por tu arte de poner en valor a las personas, ¿no? Que esto es una constante y que lo he notado cuando he recibido tu acompañamiento, así que lo valoro mucho. Gracias. muchas gracias a ti. Y nada, si este episodio te ha gustado y quieres compartirlo, te invito a que lo compartas para que otra persona pues se pueda también inspirar. Y nos vemos en el próximo capítulo de Marcas Personales Digitales y muchísimas gracias. Gracias a ti, Maite, gracias. Gracias.